Buenos días, estimados televidentes. Bienvenidos a Telenoticias. El día de hoy hablaremos de un caso controversial que sucedió en la ciudad de Cuenca. Para conocerlo más a fondo, la señora María Ángela Carabajo nos detallará los antecedentes. Buenas tardes, televidentes. Hoy les vamos a contar la historia de María Ángela Carabajo Morocho, una adulta mayor con discapacidad del 54% que pertenece al grupo de atención prioritaria. Ella ha perdido su vivienda digna debido a que confía en su sacerdote Ángel Obato Bustos, quien abusa de su poder religioso para que ella enajene su bien inmueble, obligándola a poner la huella en una escritura pública. Es así que el notario incumple la obligación de examinar la capacidad y libertad con la que ella comparece. Ella no conocía el objeto y el resultado de esta escritura. Es así que escuchemos unas pequeñas palabras de la señora. Estas son las condiciones en las que vive. Ella se encuentra sola, a la intemperie acá. Aquí yo vivo solita. Ahorita que está laburado es solo mi vecina. Es que me han atendido. ¿Usted no recibió tampoco dinero en efectivo? Nada. Nada, mis vecinas, una maestra, todas esas mujeres. Julio Ruiz, nosotros retornamos a estudio principal. Para entender la narración de la señora María Ángela Carabajo, hay que hacer énfasis en que la vulneración de derechos se dio cuando el sacerdote abusó de su poder religioso para que el accionante enajene su bien inmueble, obligándola a poner la huella en la escritura pública, que el entonces notario suplente 10º de Cuenca incumplió las obligaciones relativas a examinar la capacidad y la libertad con las que compareció el accionante, que el accionante no conocía el objeto y el resultado de la escritura que estaba celebrando, y que en la sentencia de primera y segunda instancia, las autoridades judiciales concluyeron que no se verificó vulneración constitucional alguna, por lo que mediante sentencia declararon improcedente la acción, indicando que en este caso la acción de protección no supone la vía adecuada, y que los hechos descritos corresponden a asuntos de legalidad que pueden ser reclamados en las vías judiciales correspondientes al artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es por ello que tenemos un panel de invitados donde encontramos al abogado Ricardo Ron, quien nos dará de manera detallada el problema jurídico respecto al caso. Adelante, abogado. Buenas tardes con todos los televidentes. Bien, para explicar de manera sucinta el problema jurídico que tiene el sacerdote Lobato Bustos con la señora Morocho, fue que él vulneró el derecho a la vivienda digna del accionante conforme al artículo 37, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. El notario suplente Galo Vázquez Andrade vulneró los derechos a la atención prioritaria, a acceder a servicios públicos de calidad, de acuerdo al artículo 66, numeral 25, y a la protección de la propiedad del accionante establecido en el artículo 321. Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cuenca y de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante según el artículo 11, numeral 9 del mismo cuerpo legal. Muchas gracias, abogado Ron. A continuación tenemos como invitada a la abogada Josebeth Jaramillo, quien nos ayudará a entender por qué la Corte Constitucional salió a favor de la señora Carabajo. Adelante. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, televidentes. María Ángela Carabajo Morocho, una adulta mayor con discapacidad que pertenece a un grupo de atención prioritaria conforme lo determina el artículo 35 de la Constitución y que además posee una situación de doble vulnerabilidad, mujer de tercera edad y con discapacidad del 54%, conforme a las contundentes pruebas demostradas, se verifica su condición de vulneración, tal como lo muestra su certificado de nacimiento, es una adulta mayor, así como también ha quedado demostrado que padece una discapacidad y además ha alertado que le aquejan afecciones a su salud, que no tiene un lugar donde residir en paz y ha señalado que no tiene una vida digna. Situación que además debe ser observada en estas circunstancias que atraviesa el mundo y que además es la pandemia del COVID-19, que tiene entre sus primera población de riesgo a los adultos mayores a quienes el Estado está en la obligación de proteger. Por lo tanto, en el presente caso se tiene conocimiento de varias situaciones que no se puede pasar por desapercibidos. Por ello, un juez ordinario y un juez constitucional revestidos con su autoridad de administrar justicia no pueden dejar de lado el deber de proteger,
facultad que les concede la propia Constitución cuando activa el deber de protección a los grupos de atención prioritaria y en el caso del accionante con doble vulnerabilidad. Ante lo antes mencionado, se ha dado como resultado una acción de protección que su principal característica de rápida y eficaz con relación al artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, la acción de protección tiene como objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y, por lo tanto, tiene la naturaleza de tutelar, busca proteger y reparar los derechos constitucionales. Es así que, partiendo de la finalidad de la garantía, es importante establecer que nos encontramos frente a una vulneración de derechos constitucionales por las siguientes razones. Primero, el derecho a vivir dignamente vive de la dignidad como la relación plena de todos sus demás derechos. Dicho de otra manera, si efectivamente, como se analiza, existe una vulneración al derecho a la dignidad, todos los demás derechos se ven afectados. Adicional a ello, la señora que anteriormente vivía de una manera aceptable, empeoró. A ello, por todo lo analizado, vive ahora en la pobreza. El daño es grave, que causó el padre Lobato. Violentó su dignidad, por ende su vida digna. Y conforme al artículo 35 de la Constitución, como grupo vulnerable de doble protección y atención integral, la norma señala a las personas adultas mayores que en sí nos atañe en este momento, el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Eso es todo que puedo mencionar. Muchas gracias, abogada Jaramillo. A continuación tenemos a la abogada de la parte accionante y de la parte accionada, quien nos dará a mejor detalle un análisis jurídico respecto al caso. Por favor, abogada Keila Pupiales, tiene la palabra. Buenas tardes, Carla. Gracias por darme la palabra, televidentes. Bueno, en este caso debemos tener en claro primero que si bien en sentencia la Corte Constitucional falla a nuestro favor y se logra que se le tutelen los derechos, primero de vida digna y segundo de atención prioritaria a la señora Carabajo, derechos que están en nuestra Constitución, amparados específicamente en los artículos 35, 36, 37, 66 y en el 363. Más allá de tutelar, es importante que observemos que la materialidad como tal no se da de lo peticionado, puesto que la señora necesita recursos realmente materiales y físicos para la reparación de todo lo que le ha sucedido. Es una persona que requiere de atención prioritaria, entonces los medios por los cuales nos da solución la Corte, más allá de ser efectivos, son plenamente de trámite, puesto que para la restitución del bien, que si bien se reconoce que no nos puede otorgar la restitución del bien, pero lo que nos manda es a tomar otras vías alternativas, es decir, otros mecanismos judiciales por los cuales recurrir mediante otras vías para tratar de configurar esta restitución y por otra parte, ya sea el delito de estafa en lo que es ante los tribunales penales. Entonces, esta es la parte primordial, que no se materialice efectivamente la restitución del bien, que es la finalidad o lo que se perseguía exclusivamente proponiendo este tipo de acciones ante la Corte. Y simplemente esto se ha reducido a meros trámites, a informes que tienen que entregar de manera trimestral determinadas instituciones y por otro lado las disculpas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Keila. A continuación tenemos a la abogada Melanie Navarrete por la parte accionada, quien nos dará también su análisis jurídico del caso. Adelante. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Lo importante de recalcar en esta sentencia es la naturaleza de la acción de protección, que es la tutela de derechos, más no la declaración de los mismos, como es en el presente caso que la accionante pretende que se le reivindique la propiedad de un bien inmueble, razón que se circunscribe a un ámbito infraconstitucional. Por lo tanto, esta será improcedente también al enfocarse en asuntos legales. Mismo problema comparte otra de sus pretensiones en cuanto a los derechos a la atención prioritaria, la cual no se puede tratar mediante esta garantía, ya que no ostenta el rango de constitucional, y de incurrir en la falta, la vía idónea sería la administrativa. Y por último, coincido en la sentencia con el voto salvado de las juezas Carmen Corral y Teresa Ñúquez en lo concerniente a la subordinación que ejerce un poder religioso, que éste no alcanza a vulnerar a los derechos a la vida digna y a la propiedad de la señora Carabajo. Eso es todo lo que puedo decir por mi análisis. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, abogada Navarrete, por su intervención. Hemos llegado al final de nuestro programa y agradecerles a nuestros televidentes. Hasta luego.